Muy buenos días a todos. Decía Oscar Wilde, que como pudimos comprobar ayer tiene frases ingeniosas para todo, que la diferencia entre periodismo y literatura es que el periodismo es ilegible y la literatura no es leída simplemente. Por eso esta mañana, para que no tengan que hacer el esfuerzo de lectura, hemos invitado a un periodista, sí, pero a un periodista de radio, un periodista al que se le entiende todo cuanto habla y al que le hemos pedido la difícil tarea de dibujar en pocos minutos y dibujar en el aire las demandas políticas, sociales y económicas de la sociedad española. No hay demasiado temor porque él está acostumbrado a este tipo de tiranías, es la misma que sufrimos los periodistas, por ejemplo los que están cubriendo este acto, que tendrán que ser necesariamente más sugerentes que exhaustivos y contar en 50 segundos, que es lo que le da Juan Pablo en la radio a sus chicos, para que cuenten lo que el conferenciante ha contado en 50 minutos. Nuestro invitado es padre de familia, está casado, tiene 2 hijos, es profesor en diferentes universidades, la de Navarra, San Pablo CEU de Madrid, fue subdirector de informativos de Televisión Española, nos despertaba en Radio Nacional de España con España a las 8 por las mañanas, ha trabajado en Onda Cero, donde, como él mismo dice, ha hecho de todo, y actualmente en la COPE es el director de los servicios informativos y enciende la linterna de lunes a viernes, por allá cuando nos amenaza la noche oscura, al atardecer. Gracias, compañero, por el gran esfuerzo que has hecho hoy para ponerte delante de este micrófono. Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días a todos. Permítanme primero que hable un poco de la radio. Muy poco, un medio al que siempre se ha querido jubilar de manera anticipada, porque cada vez que aparece una nueva tecnología en el mercado quieren jubilar a la radio y dicen que se va a acabar la radio. De momento, una vez más, la radio sobrevive gracias a su característica fundamental, que es la comunicación persona a persona. La radio no es un medio de comunicación de masas. Yo nunca he podido saber cómo se comunican las masas, pero sí cómo se comunican las personas. La radio ha evolucionado, y mucho, desde que se inventó. Al principio los clásicos de la radio, los inventores del lenguaje radiofónico, tenían la duda de la respuesta de los receptores. ¿Qué piensa el receptor al instante de escuchar un mensaje, ¿no? La respuesta entonces era la incógnita, ¿no? Por lo menos mis maestros me lo explicaban así hace 20 años, 25 años. Cuando mantenemos una conversación cara a cara o por teléfono, tenemos elementos a la vista o al oído con nuestro interlocutor para saber cómo está recibiendo el mensaje, la cara que está poniendo. En la radio no. Ahora es cierto que es parte de esa respuesta, parte de esa incógnita se ha desvelado gracias a la participación de los oyentes, que cada vez son más activos, muchos de ellos en directo, pero lo que más nos acerca a la inmediatez de la respuesta es toda la serie de tecnología que está a disposición en este momento, ya sea el correo electrónico, los SMS, el Twitter, el Facebook, todas estas cosas que nos permiten saber algo más de cómo recibe el receptor el mensaje que estamos emitiendo y que ha resuelto parte de la incógnita de los clásicos, ¿no? Pero todavía queda un margen de la incógnita, ¿no? Y eso es lo que es la vida de la radio, ¿no? La radio además es el medio, y es algo singular y muy propio de España, porque somos un fenómeno poco comparable en el mundo, aunque también hay otros ejemplos. La radio es el medio con más capacidad para crear opinión y sigue sobreviviendo por encima del resto de los medios de comunicación, incluidas las redes sociales. Sigue siendo el medio con mayor capacidad de crear opinión. Además, opinión inmediata, porque la inmediatez es la palabra que resume lo que es la radio. Y las palabras son nuestras herramientas, con ellas creamos esas imágenes para que la mente del receptor tenga en la cabeza toda la información. La radio elaborada ha cedido terreno en muchos ámbitos de la programación en estos años y los responsables somos todos los que hacemos la radio, ¿no? No significa esto una pérdida de calidad, pero sí tiene un perjuicio a un modelo de radio más clásica. Siempre hay que recordar, y a mí me gusta recordarlo, que lo clásico es lo que no se puede hacer mejor. Los periodistas, que yo prefiero esta definición, periodistas radiofónicos a lo de comunicadores, aunque yo respeto que se nos llame comunicadores, yo prefiero lo de periodista radiofónico, somos intermediarios sociales entre la fuente de información y el público. La responsabilidad social de un periodista no debe quedarse en el plano teórico de las facultades, por otro lado, facultades imprescindibles en la formación del profesional. La responsabilidad social del periodista es la vida misma, es levantarse por la mañana y estar en la vida, ¿no? Incluso
con espíritu de crítica diré que hablamos a veces de cosas como los líderes de opinión. Tampoco soy partidario de los líderes de opinión. Soy partidario de elaborar un trabajo e influir en la sociedad, pero no tener un liderazgo. Creo que eso está reservado para otro tipo de perfil en la vida, ¿no? Los periodistas estamos en la mitad de un camino. Lo que nosotros contamos influye, sí. Incluso repetido 1000 veces, en pocos minutos puede cambiar voluntades y también gobiernos, ¿sí? Porque tenemos ejemplos recientes. La actualidad es un gran escaparate al que nos asomamos cada día y contamos una parte, la parte que creemos que tenemos que contar. Y en la radio de manera resumida e inmediata. La verdad está en ese gran muestrario de la actualidad nuestro de cada día, y la honesta subjetividad del periodista es clave dentro del concepto de responsabilidad para alcanzar esa verdad, ¿no? Y digo la verdad y lo subrayo porque la objetividad no existe. La verdad está en todas partes y el acceso a la información es un derecho. Y los periodistas tenemos el deber de que ese derecho sea efectivo, estadios de fútbol incluidos. También hay información y tenemos derecho a informar. Y por la información no se paga. Cierro paréntesis. La radio es un trazo grueso de la información. Por ello debemos elaborar más, pensar más en quien escucha, porque nuestro deber es contar la verdad y sobre todo decirlo bien, decirlo bien. Es evidente que el profesional se encuentra en el día a día rodeado de limitaciones, ¿eh? La empresa en la que trabaja, la presión que normalmente ejercen los poderes públicos. En ese marco, la transmisión de la verdad se complica, claro, pero es una tarea apasionante, se lo garantizo, ¿eh? El periodista debe saber siempre dónde trabaja. Trabajamos para el público en un medio de comunicación y la línea editorial de un medio debe ser un soporte para garantizar la libertad de información y, por supuesto, la libertad de expresión. En la sociedad en la que vivimos se oye mucho, ustedes lo saben, la palabra solidaridad, se dice mucho. Pero está dentro de lo que se ha definido como solemnizar lo obvio, porque hay políticos que hablan de la solidaridad solemnizándolo como sin saber incluso de lo que están hablando, ¿no? La solidaridad creo que no es una política, sino que está en la persona, está en cada uno de nosotros, ustedes lo saben bien. En la radio debe demostrarse esa solidaridad también en cada momento, pero a través de pequeñas cosas, ¿eh? Porque contar lo cotidiano no es sencillo, es una gran tarea, ¿no? A la gente corriente, y nos pasa a cualquiera que nos dedicamos a esto, pues le importan cuestiones que a veces no están en los grandes titulares, ¿no? Porque los periodistas hablamos de que si se reúne fulano con mengano y hay tal reunión, o un debate parlamentario que seguramente en el día a día de la gente pues no interesa demasiado y nosotros le damos demasiada cobertura, que cuando sales de casa el vecino lo que te pregunta es: ¿y tú que estás enterado? Esto de los pisos se va a organizar, ya va a bajar el precio de los pisos, nos van a subir el precio de la gasolina, ¿qué pasa con la educación de mis hijos? ¿Tengo derecho a decidir cuál es la educación de mis hijos? ¿Por qué no puedo hacer esto? Es decir, esas cosas están ahí. A veces contamos dramas que se ocurren en el mundo y los contamos como un espectáculo, ¿no? No he tenido nunca, como verán, miedo a tirar piedras contra mi propio tejado, ¿eh? Quiero mucho a mi profesión, por eso hago lo que hago y digo lo que digo. Voy a tratar de analizar, después de esta pequeña introducción sobre lo que creo que es el medio de la radio y el trabajo periodístico en la radio, voy a tratar de analizar los próximos minutos cómo veo las realidades política, económica y social de nuestro país, si es que se pueden deslindar alguno de los tres planos. Lo voy a intentar. La política en España, a mi juicio, ha pasado desde el 11 de marzo de 2004 a un terreno preocupante, dado el enfrentamiento generado por un gobierno que renunció a una gestión centrada y moderada debido a un izquierdismo ramplón, simple y maniqueo. Bien es cierto que el todavía presidente del gobierno no es un hecho aislado en la sociedad española. El 11 de marzo de 2004 se hizo más caso a la declaración de un portavoz de una banda terrorista que al gobierno saliente. Buena parte de la sociedad le echó la culpa al gobierno saliente de lo ocurrido, y el gobierno entrante, en vez de optar por la conciliación, escogió otro camino cuyo resultado se ha visto a lo largo de esos 7 años. En vez de gestionar el bienestar, se dedicó al malestar. En una primera legislatura que ha quedado tapada por una segunda de incapacidad para gestionar una crisis arrolladora. Hay 3 etapas, a mi juicio, en nuestra democracia. La primera la forman los años de la transición, los años del consenso constitucional. La segunda es la que comienza después del golpe de Estado del año 81 y termina en marzo de 2004. Y ahora estamos en la tercera, que arranca con la primera decisión del todavía presidente, que fue la salida de las tropas españolas de Irak,
que significó para muchos el regreso al ensimismamiento español. Porque a veces no queremos ni problemas ni retos. Y nos avergonzamos de nuestra propia historia, que como la de cualquier nación, tiene luces, sombras y terrenos intermedios. La herencia del actual gobierno prorroga esta etapa hasta una fecha desconocida. Parte de esa herencia es la fragmentación territorial marcada por la escalada hasta el límite de un Estado autonómico que se ha desbordado en costes y en sentimientos. El Estatuto de Cataluña fue una pelea innecesaria cuyas huellas están a flor de piel. El malestar de los nacionalismos resulta una constante. Otra cosa es lo que pasa en la sociedad, pero los nacionalismos dominantes están en ello. La reforma constitucional del déficit y las sentencias judiciales en defensa del castellano en un marco de inversión obligatoria al catalán dejan al siguiente gobierno el problema que solo se puede conllevar, como dijo Ortega, con una temperatura excesiva y peligrosa. Casi eliminado el drama del terrorismo de ETA, la cuestión es el precio pagado a cuenta por esta eliminación. Lo sabremos pronto, pero la actuación de varios funcionarios públicos al avisar a los terroristas de sus detenciones pone al descubierto determinadas maniobras que bordean la legalidad, la traspasan una vez más. La negociación fue un hecho y se ha llegado al punto de justificar una ilegalidad, el llamado chivatazo, porque estaba amparado por una votación en el Congreso. El vale todo, el fin justifica los medios, y lo importante es el resultado, se ha instalado en nuestra sociedad como una pauta de comportamiento a seguir. Si lo vota el Parlamento, todo está permitido. Menos mal que nos quedan los tribunales. Y por lo menos, como se ha demostrado ahora en Cataluña, los derechos de las personas pueden ser defendidos de los abusos. Los políticamente correctos resumen la etapa de Zapatero como un tiempo de ampliación de los derechos sociales. Esa es otra parte de la herencia. Los que no tenemos la obligación de ser políticamente correctos podemos afirmar que ha sido lo contrario. No hay más que repasar el articulado de la ley del aborto. Resumen, la vida no vale nada desde la entrada en vigor de esa ley. Esperemos que el Tribunal Constitucional deje ese texto en su mínima expresión. Esperemos que ese tribunal tan sensible a las mayorías políticas tenga en cuenta la composición del próximo Parlamento. Creo que esa es la esperanza. Es la esperanza que nos queda, porque tengo mis dudas, porque el próximo gobierno, ya veremos con este asunto, tengo dudas de que el próximo gobierno desande algunos caminos. Tengo dudas, y dudas razonables. No simplemente es intuición. La herencia del gobierno Zapatero nos aboca a unas elecciones complicadas. Nunca antes se convocaron las elecciones a tan largo plazo. La elección de la fecha no parece aleatoria y el plazo se ha convertido en una losa para el siguiente y para toda la sociedad. No tendremos nuevo gobierno hasta el año que viene. Será difícil que las primeras decisiones empiecen a notarse hasta bien pasado el año que viene, que se anuncia malo, incluso peor que el actual. La realidad económica está marcada por el paro y la ausencia de crecimiento. Y estamos estancados, es lo que dicen los expertos. Estamos como un submarino en el fondo del mar, lejos de la superficie y sin potencia para arrancar y reiniciar la marcha. ¿Qué dicen los expertos? Hay que cambiar el sistema productivo español de arriba a abajo, con los costes sociales que eso conlleva. Todo lo que ocurre y lo que nos espera, según esos expertos, estaba previsto y se está cumpliendo. La inacción del gobierno hasta mayo del 2010 ha tenido consecuencias devastadoras. Los recortes del gasto ordenados desde fuera, en aquel mayo de 2010, son solo un aperitivo de lo que nos viene. La crisis, supongo que lo habrán deducido ustedes, la va a pagar la clase media. Por decirlo ampliamente, las clases medias, hacia arriba y hacia abajo. Es decir, los de siempre, los que ya la han empezado a pagar, pero todavía con mayor profundidad porque ahora le toca al sector público. Las cifras de recaudación del IRPF así dicen cómo es la sociedad española. 2/3 partes están en el entorno de los 21.000 euros de ingreso. Y de ahí a los 60.000 está el resto de la clase media. No hay ricos en España. Los que declaran una base imponible superior a 500.000 euros son 11.000 contribuyentes. A partir de ahí,
vemos lo que es España, ¿no? Y quién está sufriendo la crisis y quién va a pagar la crisis. Los poderosos son los que tienen las famosas SICAP, ni siquiera el impuesto del patrimonio, que ahora estamos viendo que se está utilizando de una manera demagógica e incluso soez. Las SICAP, esas sociedades donde se guardan los cuartos los ricos, están ahí, tributando al 1% y fluyendo el dinero de ida y vuelta, paraíso fiscal para acá, paraíso fiscal para allá. Y ahí no se ataca. Incluso en esa SICAP, precisamente, no solamente hay gente de los llamados de derechas de toda la vida, seguramente muchos de los que se llaman de izquierdas y progresistas tienen sus dineros guardados ahí. La recaudación de impuestos, y eso los técnicos lo saben, no es que se haya caído, es que se ha desplomado. La pregunta es por qué no ha habido en España una revolución social con 5 millones de parados. La economía sumergida se ha convertido en el hábitat de subsistencia de cientos de miles de personas. Y en ese territorio se entremezcla la exclusión social. Entre los que me escuchan sé que hay personas que saben mucho de esto, mucho más que yo. Cuando las administraciones públicas desisten y se rinden, por falta de medios, por negligencia o olvido, aparecen dos redes impagables, dos redes contra las que se ha trabajado y mucho en estos 7 años de gobierno: la familia y la Iglesia. Se ha legislado contra la familia y se ha presionado a la Iglesia en estos 7 años de manera notable. Pues la familia y la Iglesia, con sus parroquias y sus organizaciones no gubernamentales, se han convertido en el sostén de muchas personas en España. Los datos están a la vista y no seré yo quien los recuerde porque están publicados. El próximo gobierno de España, a mi juicio, se enfrenta a una realidad política, social y económica muy compleja. Tiene varios retos: sacar del paro y de la exclusión a miles de personas, a miles de familias. Y se va a tardar años, pero muchos años. Necesitamos, sin duda, un gobierno que acierte. Con eso creo que la sociedad española se va a conformar. Un gobierno que acierte. Nada más. Y que, por supuesto, respete el pluralismo de nuestra sociedad. Porque mucho se habla de la educación, pero poco se habla de la enseñanza. Los padres tenemos en nuestras manos la primera tarea, a mi juicio, y la segunda la delegamos en otras personas. Y tenemos derecho a escoger. Y hay pocos lugares en España donde tenemos derecho a escoger. Hay miles de familias españolas a las que no se les permite escoger la educación de sus hijos. Y no estoy hablando solo de Cataluña, sino en general. La crisis económica ha devastado el sector privado. La merma de ingresos ha dejado famélico a un sector público gigante, que ahora empieza a notar que el sector privado ha mermado. El sector público va a tener que reducir su tamaño después de contemplar durante estos 3 años cómo se iba cayendo capa a capa el sector privado. Poco ha importado a los que se sentían seguros bajo el paraguas de las administraciones los cientos de miles de contratos temporales, microempresas, pequeñas y medianas empresas destruidas desde 2008, porque el tejido industrial español se basa en eso, en negocios familiares, microempresas, pequeños y medianos empresarios que arriesgan su patrimonio por crear riqueza. Eso se ha destruido. Es el tejido industrial de un país como este, que tiene en esa parte de la sociedad el 80% del empleo. Tienen ustedes el ejemplo de lo que acaba de hacer Telefónica. Telefónica ha hecho desaparecer la marca España, porque le perjudica en el mercado internacional, y ha diluido Telefónica España en Telefónica Europa. Es una información que ha pasado inadvertida, nosotros la contamos la semana pasada, pero no duden que otras grandes empresas españolas van a seguir el mismo camino, de diluir la marca España y separarse de lo que es España. Por lo tanto, el empleo y la vida tendrá que volver a través de las microempresas, de las empresas familiares, de la sociedad en general. Ya no queda mucho más que destruir en ese territorio y ahora las administraciones se ven abocadas a esos recortes o ajustes, como ustedes quieran llamarlos. Pero todo esto se sabía, Y en general todos los gobernantes se han puesto a mirar para otro lado estos años y ahora de repente se encuentran con que realmente el ingreso ha caído y no pueden pagar todo lo que tenían puesto en la cuenta. Voy terminando. La Jornada Mundial de la Juventud ha sido un ejemplo de la esperanza
de que se vive mucho mejor esperanzado, que es mucho más rentable vivir esperanzado. Todos los días tengo, desde este mes de agosto, que como tantos estuvimos presentes en la Jornada Mundial de la Juventud, en mi caso trabajando en la radio, en la COPE, hay una imagen con la que convivo desde entonces y espero que no se me olvide en mi vida, ¿no? La noche del 20 de agosto, como todos ustedes saben, se desató una de esas tormentas de verano que desde pequeñito me han hecho temblar en esta ciudad en la que nací. Por cierto, que el próximo sábado cumplo 44 años. Es la imagen del Santo Padre resguardado debajo de dos paraguas blancos, en mitad de la tempestad, pero sin abandonar su puesto. Cuando llueve en agosto, en Madrid, sopla un viento feroz y suele bajar hasta la temperatura. Y tienes frío, y hace frío, y bastante frío. Además de todas y cada una de sus palabras, que tanto han reconfortado los corazones de todos, aquel aguante es un ejemplo a seguir en cualquier otra circunstancia. Cada uno en su parcela, o por lo menos en la mía yo me he quedado con eso, ¿no? Contemple y con calma. Oigan, y delante de un micrófono siempre viene bien, porque el Santo Padre tenía un micrófono delante también, ¿eh? Estoy a su disposición para cualquier pregunta. Gracias. Pues a disposición para cualquier pregunta, después de estos 20 minutos tan sugerentes, tan cargados de ideas. Juan Pablo está a su disposición para las preguntas que quieran formularle y empezamos el coloquio. Buenos días, soy Vicente de Badajoz. Cuando te escuchaba, Juan Pablo, me hacía una pregunta. Ante este diagnóstico tan desolador que nos ha hecho, pensaba yo, digo, algo bueno habrá y algo bueno tendrán los malos para un poco de esperanza. Bueno, lo he dicho al final, ¿no? Personalmente sí creo que hay esperanza, pero para conseguir salir de esta va a haber que aguantar viento huracanado y lluvia fuerte y permanecer firme, porque los retos que tiene por delante la sociedad española en este momento, ahora mismo, la deuda soberana de España está siendo sometida a otro vapuleo más en esta mañana de martes, que junto con la deuda soberana de Italia está sufriendo las consecuencias de lo que va a pasar en Grecia. Es decir, durante estos meses hablamos de la prima de riesgo como si fuera un familiar, pero la prima de riesgo es un reflejo de cómo están las cuentas públicas españolas. Y las cuentas públicas españolas están bajo mínimos, porque se han gestionado muy mal y porque no se nos ha dicho la verdad. Y porque se ha estado prorrogando la realidad y prorrogando el diagnóstico, yo todavía no sé por qué, en vez de enfrentarlo y en vez de aguantar el chaparrón y seguir adelante. Por lo tanto, el mensaje de esperanza está ahí, pero lo que no podemos hacer es engañar a la gente. Y cuando todas las tardes o todos los días en la radio hablamos de la información, sí, tenemos un mensaje de esperanza, sí, pero lo que no vamos a hacer es ocultar la realidad. Y decirle a los oyentes y decirle a los ciudadanos, miren, se ha acabado el dinero y habrá que ajustar la cuenta. Es decir, estamos viendo muchos ejemplos, pero todavía hay gente que no quiere decir la verdad. Y al final, lo único que ocurre es que están dudando esta mañana por qué tenemos que pagar nuestra deuda. Es decir, cuando dices que pagamos nuestra deuda del 6%, bueno, esos son los impuestos de mis hijos. Eso lo van a pagar mis hijos. Eso hay que explicarlo así. Es que si te prestan dinero, tú tienes que devolverlo a un interés. Y eso habrá que sacarlo del trabajo de ese empresario que tiene que levantarse a las 5 de la mañana, abrir un comercio, que es una empresa familiar, y entonces tendrá que pagar unos impuestos. Bueno, ya le estás metiendo impuestos a ese señor, a los hijos de ese señor le estás poniendo unos impuestos. Es decir,
Yo creo que la esperanza no está reñida con la verdad. Es decir, la verdad es lo que hay y lo que está pasando. Y sin dramas y sin... porque importa mucho el tono. Porque en la radio creo que es definitivo el tono. Es decir, se puede contar las cosas con mucha firmeza, pero con mucho cariño. Porque sobre todo a personas que te están escuchando a esas horas de la noche, ya lo que les faltaba es que yo les cuente esto enfadado. Yo procuro contarlo con una sonrisa o por lo menos con cariño, porque sé que es un rollo contar todos los días que esto va mal. Pero siempre buscamos ejemplos de lo que va bien y procuramos encontrarlos. Lo que pasa es que cada vez se pone más difícil. Pero vamos, yo me apunto a lo de la esperanza. Yo estoy... yo ya a estos indignados, yo es que no les llamo indignados. Les llamo a estos señores del 15M, que no sé qué quieren. Yo me quedo con lo que vi en el mes de agosto, con un mensaje de esperanza y con gente que cree que esto tiene arreglo y de determinada manera. Yo prefiero eso, pero mi obligación profesional en un medio de comunicación es contar lo que honestamente creo que es la verdad. En relación con tu edad, Sí. que son tus hijos, para mí serán mis nietos los que van a pagar esto. ¿Y por qué? Hace 3 meses estuve yo en el despacho del delegado regional del Ministerio de Economía y Hacienda, amigo personal mío porque es de mi pueblo y mi ciudad, que es Mérida. Sí. Y estuve en Badajoz con él, Sí. pues casi 1 hora, charlando de un tema que me llevaba allí a que me echara una mano, y después ya pues nos íbamos a hablar, estábamos a gusto y bueno. Y entonces salió este tema, el endeudamiento y lo que nos queda por delante. Yo le dije que teníamos 30 años para levantar cabeza en este país. ¿Sabéis la respuesta de Roberto cuál fue? Que los datos suyos, y evidentemente no eran los míos, vamos, está claro, porque estaba dentro del meollo, dice Ignacio, 30 no, 27 años, España no levanta cabeza. Bueno, yo ahí creo que, decía antes yo que necesitamos un gobierno que acierte. Es decir, cuanto más acierte, más reduce ese plazo. ¿Cómo se puede garantizar los llamados derechos sociales y salir de esta? Pues siendo austeros. Todo indica que siendo austeros. Es decir, eliminando lo superfluo, que es mucho, pero muchísimo. Pero empezando por televisiones y radios, en la que yo ahí sé que es contra mi profesión y contra el empleo de mi profesión, lo sé. Pero en el sector privado mi profesión lo está pasando muy mal. No me voy a escandalizar porque lo empieza a pasar mal el sector público. Pero, y cuando decimos el sector de la comunicación de los gobiernos autonómicos o del gobierno del Estado, podemos entrar en otros sectores productivos donde las administraciones públicas tienen determinadas empresas que yo estoy convencido que no sirven para nada, salvo para colocar determinadas ambiciones personales. A partir de ahí, el reto de garantizar la asistencia social, la sanidad y el derecho a la educación, y hacerlo compatible con un gobierno austero y con un gobierno que cuide cada euro que gasta, depende del acierto. Y yo además tengo el convencimiento, el otro día lo decía el exsecretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, en un acto del Partido Popular en Las Palmas el pasado viernes. Decía que no debía temer el Partido Popular una respuesta social en la calle, que no se va a producir. Porque yo entiendo que en general, en la sociedad española, que la gente que de las clases medias de los 21.000 euros al año o de los 30.000 euros al año, con hijos,
La gente lo que quiere es que esto se arregle. La gente lo que quiere es que esto se arregle. Es muy posible que el porcentaje de gente que salga a la calle a montar un lío sea menor, porque hay mucha que lo que quiere es que esto se arregle, no que se líe más. Se está viendo ahora en el, iba a decir conflicto, problema, no, en el cambio que está haciendo Esperanza Aguirre en la educación pública en Madrid, que, bueno, habrá huelgas, habrá alguna manifestación, pero en líneas generales la mayoría de los padres no están conformes con lo que van a hacer los profesores. Porque la mayoría de los padres tienen un trabajo o lo tenían. Y la mayoría de esos padres han tenido que hacer muchos esfuerzos, incluido el esfuerzo de irse al paro y buscarse la vida como han podido en la economía sumergida, donde sea, para sacar adelante a su familia. Y ahora hay unos señores que se les reordena el horario semanal de trabajo y se enfadan. Entonces eso, a los ojos de buena parte de la sociedad española, de la que importa, o sea, la que nos importa a todos, la gente, lo que se llama gente corriente, la gente que tiene una nómina y una familia y una vida y una hipoteca, pues dice, ¿estos señores de qué van? Les están diciendo que tienen que dar 2 horas más de clase y quitar 2 horas de tutoría. Vale. Eso tiene un precio, que es que entre 1.700 y 2.000 contratos de profesores interinos no se renuevan. La pregunta es, ¿por qué se contrataron 2.000 interinos? Porque todo ha valido en España. Porque ha dado igual tener 2 coches que 2.500, 3 teles que 6 teles. Hemos vivido por encima de las posibilidades y hemos tenido una clase política dominante muy irresponsable. Y ahora, y no estoy poniendo colores, o sea, aquí me da igual un color que otro. Es decir, la pregunta es por qué en Madrid ha habido que quitar el 70% de los liberados, es porque los había. Y en Baleares los va a quitar el nuevo presidente regional, es porque los hay. Y si Núñez Feijóo en Galicia, Yolanda Barcina en Navarra, Esperanza Aguirre en Madrid, María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, le dicen a los profesores que en vez de 18 o 20 horas de clase, será porque antes alguien contrató unos interinos. Bueno, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se hizo ese gasto? Entonces todo eso hay que reordenarlo. Y por eso insisto que la clave es que alguien acierte, pero que acierte de una vez. Y creo que la sociedad española demanda que alguien acierte. O sea, que el reto del siguiente es que acierte. Ni siquiera que lo haga bien. Que acierte. Que lo que haga sirva para que el tejido industrial español que genera empleo y genera esa riqueza que ha desaparecido y que ha mandado a la exclusión social a miles de personas, vuelva a aparecer. Y que tenga este país la dimensión económica que tiene que tener y que sea lo que es. El problema que tenemos ahora mismo es un problema no solamente de crédito, es un problema de credibilidad. Es decir, en Grecia no tienen para pagar la nómina de los pensionistas y de los funcionarios en octubre. Y están esperando que llegue otra vez el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea con el talón de los 8.000 millones de euros. Hasta el siguiente talón, que es un pozo sin fondo. Es decir, la cuestión es que cuando el que te tiene que prestar, que ya no es un banco, sino es una institución como la Unión Europea, no se fía de ti, porque te da el dinero y eres un pozo sin fondo, generas unas dudas, vale. Pero es que lo que está ocurriendo con España en este momento es que hay muchas dudas de que ese tamaño de la administración autonómica se vaya a reducir de verdad. Por eso insisto que necesitamos gente que acierte. Me da igual el color político, pero que acierten de una vez. Que acierten con lo que hay que hacer. Y que arreglen los problemas de tal forma que los españoles y las españolas puedan salir adelante. Porque hay mucha gente... yo recuerdo la crisis del año 93-96, que yo empezaba en esto del periodismo, y ¿cuál es el síntoma de que la crisis existe? Que conoces a alguien, o que está en el paro, o que le ha pasado esto, o le ha pasado de más allá. Y eso, de un año y medio para acá, ya empieza a ser otra vez común. Todos conocemos a alguien cuya empresa familiar ha cerrado, cuya la nómina de la mujer está embargada, pues eso lo tengo yo en mi familia, y entonces, ¿qué haces? Pues aparece el resto de la familia y sujeta la situación como puede.
Y así, millones de casos. Y eso, de alguna manera, alguien tiene que arreglarlo. O por lo menos crear el escenario para que la gente podamos arreglar nuestras cosas. Y eso en este momento, el otro día me decía un político del PP, fuera del micrófono, me decía, yo creo que no llegamos al 20 de noviembre. Digo, ¿cómo que no llegamos? Dice que no llegamos. Que no llegamos y nos pase una cosa parecida a la de Grecia. Es decir, que España no encuentre financiación en los mercados. Vamos a ver, esta semana vamos a salir otra vez a vender deuda con espíritu guerrero, a ver si alguien nos compra la deuda, para ver el precio que pagamos, ¿no? Pero es que aquí el problema, nosotros tenemos en la linterna un programa de economía, ¿eh? Entonces, yo llevo 2 años, esta es la 3ª temporada, y claro, los señores que tengo en el programa, que son gente de mucho nivel y de mucho conocimiento y además de mucho temple, vienen anunciando todos los pasos uno tras otro. Y este paso, lo que está ocurriendo ahora, la gente que se dedica a analizar lo que ocurre y las consecuencias de futuro, acierta un día tras otro. Entonces, ahora ya la conversación no es si nos van a rescatar o nos van a intervenir, no, ya no la conversación. La conversación es cuándo pedimos el crédito al Fondo Monetario Internacional para pagar a las pensiones, la nómina de los funcionarios, etcétera, etcétera. Esa es la conversación que en determinados lugares se tiene. ¿Qué es una exageración? Yo les digo que no es una exageración. Como no era una exageración cuando hablábamos hace un año de lo que iba a ocurrir porque se ha ido cumpliendo una cosa tras otra. Y si no, Juan Velarde es un exagerado, para empezar, y por poner el primero de la lista de los que tengo en el programa. Y creo que el profesor Velarde no es ningún exagerado. Y puedo seguir la lista uno detrás de otro, pero pongo al más veterano y al que más conocimiento tiene. Y cada vez que Juan Velarde viene al programa, es decir, él considera que es algo insólito todo lo que estaba ocurriendo. Insólito. O sea, es decir, y además, él fue de los señalados por el presidente del gobierno como antipatriotas, porque Juan Velarde en el año 2007 dijo que venía una crisis muy gorda. Y fue uno de los señalados, lo tiene por escrito, lo tiene publicado. Es decir, no lo dijo, no tiene un artículo de fondo escrito explicando, va a pasar todo esto. Y pasó. Y entonces ahora el problema que tenemos es ese. Es decir, cuando no vamos a llegar a la sección del 20 de noviembre sin que tengamos que acudir a una financiación institucional a cambio de unas decisiones de política económica, podemos poner 2 ejemplos, como son las 2 decisiones que han tomado en Portugal, que a cambio de la financiación, pues han decidido que la mitad de la paga extra de Navidad para el Estado y que el IVA del gas y la luz, que son 2 cosas cotidianas, ahí estamos otra vez ahí los de la clase media, es decir, ahí está la clase media otra vez sufriendo, del 4% al 23%. Ese tipo de decisiones. Bueno, ¿que eso va a llegar a ocurrir en España? Ojalá que no. Ojalá que no y que alguien acierte antes. Y que podamos aguantar hasta que el nuevo gobierno, el que sea, acierte. Pero la situación de lo de Grecia puede precipitar el acontecimiento y puede colocarnos en una situación más complicada. Y no sé si la sociedad española... es decir, la realidad económica española la notan muchos españoles, pero yo creo que hay una parte, sobre todo la que está bajo el paraguas del sector público, que todavía no se ha hecho una idea, a pesar del recorte de salario del año 2010, de lo que puede significar eso. Perdón. A ver, decía que hay 2 redes que están sirviendo de colchón en este momento ante esta realidad que es la familia y la Iglesia. Sí, eso sí, indudable. Una de las misiones concretas que está realizando la Iglesia en el campo de la emergencia, de la ayuda a las situaciones límites, ¿no? Pero aparte de esa misión desde los medios de comunicación, ¿qué otra misión tendría que realizar en este momento la Iglesia? Porque sabemos el papel que realizó en los tiempos de transición, las circunstancias de la Iglesia son totalmente diferentes a aquellos tiempos, pero independientemente de una realidad que tendrá que seguir, que es la de la atención a los últimos, a los que no tienen nada, ¿qué otra misión y qué otro papel tendría que desempeñar la Iglesia en estas circunstancias concretas? Bueno, pues yo creo que hay quien piensa, y yo lo pienso,
que no solamente es una crisis económica, no se puede deslindar la crisis económica de una crisis de valores, ¿no? Entonces yo creo que ahí que el papel de la Iglesia, como decir, el ejemplo, yo creo que a muchas personas ajenas a la Iglesia, medio cercanas, católicos, bueno, más o menos activos, que no están en la vida de la Iglesia, que no viven la fe. Lo ocurrido en este mes de agosto en la sociedad española les ha dejado bastante perplejos y les ha removido un poco el alma y el corazón, ¿no? Y creo que los mensajes que hemos escuchado ahí, a mí la verdad, creo que demuestran el papel que tiene que tener la Iglesia y el papel de influencia de la Iglesia por su vida cotidiana tiene que ir un poco más allá, ¿no? Es decir, sí hay una crisis de valores y creo que la voz de la Iglesia se tiene que escuchar, y cuando se ha dicho y se ha visto, es decir, además muchas veces con la incompresión por buena parte de la sociedad, cuando la Iglesia fija su posición y recuerda por qué la ley del aborto es lo que es, ¿no? Es decir, más de lo que está haciendo, yo creo que su papel está bastante definido, ¿no? Y yo creo que tiene una presencia bastante notable en la sociedad. Pero evidentemente no sé si le podemos exigir más a la Iglesia de lo que hace, porque bastante tiene, ¿no?, con su responsabilidad. Yo creo que tiene un papel activo en la sociedad española y en fin, exigirle más, yo creo que no, ¿no? Yo creo que está muy bien y que debe seguir así. Y supongo que ellos lo saben mucho más, pero durante estos años, en fin, ha sido difícil la convivencia con un gobierno, bastante complicado, ¿no? Ha sido difícil, pero bueno, yo creo que han salido bastante bien parados, en el sentido de que, bueno, han sabido estar y han aguantado, ¿no? Porque se ha visto al final, o sea, se ha visto en la Jornada Mundial de la Juventud, el gobierno no ha tenido más remedio que estar impecable. Y ya está impecable, ¿eh? Yo no estaba en la trastienda de la negociación, pero sí sé algunas cosas, y cómo se ha ido gestando todo eso, y el trabajo que han hecho unos y otros, y yo no entro en el detalle ese de que es que Zapatero no fue a la despedida. Bueno, no entremos en ese, vamos a entrar en ese detalle. Yo creo que el gobierno estuvo bien, hizo las cosas que tenía que hacer, después de 7 años de hacer lo contrario. Y ahí, pues, cuando la Iglesia sigue su camino y sabe lo que tiene que hacer, y yo creo que su papel en esta crisis es evidente y lo está demostrando, y cada vez tendrá que ser un papel más activo, porque la sociedad española lo va a demandar, ¿eh? Y porque se necesitan mensajes de esperanza. Mientras un gobierno acierta, sí, pero tiene que haber alguien también que lance un mensaje de esperanza a la sociedad, ¿no? Y que se puede, no es necesario únicamente que el gobierno acierte, hay que hacer más cosas. Sí. El micrófono. Hola, hola María Teresa. Juan Pablo, buenos días. Buenos días. Yo cambiando de tercio, porque bueno, ya sé que las cuestiones económicas son de mucha emergencia. Sí. Pero ya que estás aquí como periodista, yo te pregunto, bueno, a mí me gustaría saber como periodista, independientemente, aunque no pueda sustraerte eso de que estés en un medio concreto. Hay cosas que tú has dicho que a mí me interrogan desde hace tiempo con relación a la función de la prensa, sí, con un gobierno de un signo tan ideológico como el que hemos tenido, ¿no? Sin prensa libre no puede funcionar bien la democracia. Entonces, dime, por ejemplo, tú, ¿qué juicio haces? ¿Por qué cuesta tanto vencer con la información, la propaganda y los tópicos? ¿Por qué desde los medios de comunicación en general resulta tan complicado denunciar, por ejemplo, la intromisión indebida de este gobierno en las conciencias de los ciudadanos? ¿Por qué resulta tan complicado demostrar mediante la información que este es un gobierno, como tú decías, que ha atentado de manera ideológica contra la institución familiar, contra la dimensión social de la institución familiar? Porque decías, por ejemplo, ponías un ejemplo, ¿no? O sea, que el próximo gobierno acierte y que sea respetuoso con el pluralismo de la sociedad española. Sí. ¿Por qué es tan difícil con la información desenmascarar a un gobierno que no respeta precisamente el pluralismo de la sociedad? Bueno, yo creo que no ha sido tan difícil. Es decir, vamos a ver. Yo creo que este gobierno ha hecho cosas
muy denunciables, y creo que algunas de ellas se van a poder rectificar, si hay voluntad de rectificarlas. Pero ayer decía Juan Velarde, no, me van a permitir que no recuerde el libro, pero hablaba de un episodio del siglo XVI que decidieron recuperar un impuesto para calmar al rey, ¿vale? Y ahora, en estos tiempos, ¿quién es el rey? La opinión pública. ¿Y qué hace el gobierno? Voy a poner un impuesto a los ricos para que no echen profesores. Cosa que es mentira desde la primera frase hasta la última. Pero se lanza eso para satisfacer al rey. Y el rey en este caso es la opinión pública. Es decir, ahora mismo la profesión periodística, además de todos los retos que tiene uno fundamental, que es hacer frente a las redes sociales. Es decir, vuelvo a lo de los paraguas y la tormenta. Es decir, la profesión periodística, las facultades de comunicación, yo me formé en la Universidad de Navarra, tienen un papel fundamental para defender la profesión y explicar a los chicos jóvenes que la profesión no es el Twitter y el Facebook. Entonces, yo no digo que el Twitter y el Facebook sea propaganda, no. Yo lo que digo es que contribuyen esas redes sociales a la expansión de ideas entre comillas, de expresiones, de noticias, de pensamientos, de cosas que luego se convierten en un asunto de debate. Es decir, la profesión periodística tiene el reto de sobrevivir a esa tormenta y defender su parcela, que es contar una cosa a alguien porque esa persona tiene derecho a saberla. Y que esa gente, y el ciudadano, y el contribuyente, tenga derecho, su derecho a la información cumplido. Pongo un ejemplo. El lunes pasado, hace una semana, Esteban González Pons, portavoz del PP, en La Linterna, dijo que el reto de España era crear 1 millón de pequeños empresarios para así poder crear 3,5 millones de empleos. Los que estábamos allí, pues dijimos, muy bien, pues vale, pues muy bien. Fenomenal. Y ahí se quedó. El miércoles, el mismo Esteban González Pons, en una rueda de prensa, después del comité electoral del PP, dice lo mismo. Y a lo largo del día, pues todo el mundo, muy bien, estupendo, fenomenal. Y cuando estamos haciendo La Linterna, el miércoles por la noche llega la portada del País. Y dice, el portavoz del PP siembra el desconcierto en su partido al prometer 3,5 millones de empleos. Ya está liada. ¿Ya se lió? Se lió. Entonces yo ahí me sublevo contra mi profesión. Primero, no ha pronunciado el verbo prometer en ningún momento, ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni nunca. Jamás. Y a partir de ahí, un titular colocado de manera interesante en la portada de un periódico de gran relevancia y que genera mucha opinión y que tiene mucho predicamento, primero en la profesión, pues vamos todos detrás. Bueno, todos detrás no, todo el que quiera ir detrás. Es decir, es que la diferencia, que como se dio en la tertulia, digo, vamos a ver, diferencia entre el verbo aspirar a y prometer, porque no es lo mismo. Luego podemos entrar en si está bien o no está mal crear falsas expectativas sobre 3,5 millones de empleos. Yo creo, y yo me he quedado solo ahí en el discurso, yo creo que la sociedad española se merece que alguien, y no lo digo por el señor González Pons, que me cae mejor o peor, me da igual, sino que no pasa nada porque se transmite a la sociedad española mensajes de esperanza. Oiga, esto se puede arreglar. Entonces, por no irme de lo que decías, María Teresa, es muy complicado a las alturas del siglo XXI en el que estamos triunfar con la información frente a la propaganda. Yo creo que ese es el reto fundamental que tiene la profesión periodística. Que no se contamine todo por la propaganda es una tarea titánica y además los chavales que vienen de las facultades a veces tienen problemas para distinguir la propaganda de la información. Tienen serios problemas. Y creo que es una labor fundamental de los docentes y de aquellos docentes, además, que tengan esta conciencia de hacerles distinguir entre la información y la propaganda.
entre la verdad y lo que no es verdad. Es decir, el trabajo periodístico es hacer efectivo un derecho humano que es la información. Decía yo antes que no se paga por contar un partido de fútbol ni se paga por nada. Es decir, por informar no se paga. Entonces, se ha entrado en una dinámica donde incluso nosotros lo hacemos en el programa y yo lo hago casi como espejo, porque a veces para llevarme sorpresas, ¿no? Porque nosotros estamos enfocando la tertulia de una manera, pero a la vez estamos echando un ojo a sus redes sociales, pues claro, y yo ya me río en antena, porque no sé si me río cuando me dicen que lo más, un día fue lo más, ¿cómo es esto? Del trending topic, el tema del día, el hashtag, esto es una cosa terrorífica. Que si Belén Esteban se iba a presentar a las elecciones. Yo solté una carcajada en antena, es decir, digo, bueno, pues vale. Pero sí es bueno estar pendiente de eso para saber lo que está pasando. Porque no hay nada, hay que estar informado de lo que se está haciendo, porque si no, no conseguimos atajarlo. Pero yo creo que hay que replantearse algunos conceptos en el origen donde están las manzanas en los árboles, y a la gente que está en las facultades, ser muy crudo con ellos y explicarles la diferencia entre información y propaganda. Y cómo, es decir, y aparte aquí no tenemos la cultura anglosajona de que yo publico una cosa y dimite un señor. Aquí no. Aquí, es decir, hasta que dimite uno por una noticia tiene que pasar mucho tiempo, ¿no? Pero sí, el terreno perdido en estos años por parte de la información y del periodismo es notable. Y recuperarlo, pues en fin, yo creo que hay medios de comunicación como el nuestro, que yo creo que es un buen lugar para, y no lo digo por nada, pero yo te digo, yo trabajo en Onda Cero, trabajo en la COPE, en Radio Nacional y en Televisión Española. Y si lo digo siempre, es decir, no tengo ningún problema. Es decir, además no lo digo aquí porque esté aquí, sino que lo he dicho en otros sitios y lo repetiré siempre. Es decir, hay bastante libertad en la COPE comparado con otros sitios, con lo cual te permite un margen de maniobra muy amplio y se confía en el profesional y, en fin, bueno, se intenta hacer lo que uno cree que tiene que hacer, ¿no? Ojalá hubiera más sitios así, pero no es fácil, no es fácil, de verdad que no es fácil. Que por ahí que la proliferación de medios de comunicación de titularidad pública restringe la libertad del profesional, porque el profesional va a la rueda de prensa con la pregunta escrita pactada con el jefe de prensa del consejero de turno, que eso lo he visto yo. Yo estaba en Televisión Española y hasta ahí no llegábamos. Hasta toma la pregunta porque la he pactado con el jefe de prensa, no, hasta ahí no llegábamos. O sea, eso ya llega muy lejos. Pero eso sí ha ocurrido en televisiones de otros ámbitos, donde el redactor va con la pregunta escrita. Y eso no es periodismo, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero yo creo que... Vamos, yo por lo menos no me voy a rendir, ¿eh? Yo no me voy a rendir, sí, perdón. Bueno, muchas gracias por su intervención. Estoy totalmente de acuerdo en todo lo que ha dicho y además yo me gustaría resaltar una cosa que ha dicho sobre la crisis. Bueno, por supuesto tiene un origen en la crisis de valores, lo ha dicho muy bien. Y también creo que también ha sintetizado el problema que yo creo que también es cultural respecto al papel del Estado, del sector público, ¿no? Y la idea que se tiene, ¿no? A la hora de crear riqueza. O sea, el Estado no, el sector público no crea riqueza, lo crea el sector privado. Lo que pasa es que evidentemente el sector público se nutre de la riqueza que crea el sector privado. Entonces estamos ahora en una crisis de deuda y claro, tremenda, pero es todo lo que se ha endeudado y el aparato que tenemos autonómico. Entonces eso es una cosa que es de sentido común, ¿no? Entonces yo creo que esto culturalmente tiene que cambiar esa idea, ¿no? Y luego también me parece fundamental lo que ha dicho respecto a dos instituciones, que son la familia y la Iglesia, que la labor que hacen es impresionante, pero desde los medios de comunicación el poder que tiene transmitir, ¿no? Y eso yo creo que está muy relacionado con lo que decía antes, la importancia de la esperanza, de dar esperanza, ¿no? Y es verdad que los medios de comunicación, pues es muy difícil encontrar que se diga esto, ¿no? O sea, en general, ¿no? En la prensa, en la radio. Y yo creo que eso da esperanza, y lo hemos visto, y eso también me ha gustado muchísimo la comparación que ha hecho
con el 15M, con ese movimiento 15M de indignados y con lo que ocurrió aquí en Madrid en agosto, ¿no? Con la juventud, ¿no? Y yo creo que la actitud es fundamental para salir de una crisis, ¿no? O sea, la actitud de optimismo, por supuesto ser consciente de la realidad y de los problemas, ¿no? Pero yo creo que hay que contrastar la actitud de unos y de otros, ¿no? Simplemente una matización con respecto a lo que ha dicho del gobierno, que tuvo un papel, lo que ha dicho, impecable. Bueno, yo creo que es verdad que se contuvo mucho, pero trató de torpedear, porque, por ejemplo, con lo que pasó permitiendo que esa manifestación antipapa y que hubo incidentes, ¿no? Pues ahí yo creo que metió la pata, porque realmente la respuesta de los jóvenes pues fue, bueno, impresionante, y exactamente igual que lo que ocurrió aquel sábado por la noche, ¿no? Y ahí plantaron ante la lluvia y el temporal, pues quedaron firmes, ¿no? Pues exactamente hicieron, ¿no? Sí. Pero yo creo que eso tan impecable, bueno, pues ahí hay una pequeña... Yo me refería a administrativamente hablando, es decir, lo que ha sido la preparación y la organización. Evidentemente lo ocurrido el miércoles 17... Sí, la delegada del gobierno que sí. permitió... No, el delegado del gobierno y la delegada del gobierno y el gobierno, es decir, y el gobierno también, porque luego además la explicación hace unos días estuvo en la linterna el ministro de la Presidencia y dijo que la policía no actúa para evitar males mayores. Bueno, pues entonces lo mejor es que jubilemos a la policía, es decir, porque la policía está para muchas cosas, ¿no? Y sobre todo para evitar lo que ocurrió el miércoles 17, que además ahí haré otro ejercicio de crítica sobre mi profesión en todo el mundo, porque algunos medios de comunicación como la tan estimada BBC, de lo que informó fue de los incidentes de la policía con 200 personas y no de que había aquí 2 millones de chicos y chicas. Será porque, en fin, supongo que algunos en la BBC tienen manía a alguien, ¿no? Pero en ningún momento, nosotros sobre todo además, esas noches procuramos no perder la perspectiva, es decir, y yo las órdenes que di a la gente que fue a eso se cuenta cuando se altere el orden público. O sea, no se cuenta que hay una manifestación contra el Papa. Punto. A mí no me interesa. A los oyentes de la COPE no les interesa esta noticia, pues lo decido yo. Punto. Pues es la línea editorial y yo decido que esto no es noticia. Es noticia 2 millones y no es noticia 200. Eso sí, si los 200 alteran el orden público, persiguen, pegan a peregrinos y policías, lo contamos. Y eso es lo que hicimos. Lo contamos. Incluso el viernes por la noche, cuando intentaban destrozar la procesión que hubo después del Vía Crucis, pues estuvimos pendientes de todo eso y contamos lo que pasaba y contamos que la policía estaba evitando, y lo evitó, que hubiera cualquier problema, ¿no? Es decir, yo creo que ahí el gobierno, lo que le ocurre al gobierno con eso es que se ha quedado sin votantes y los está buscando. Y entonces lo que pasó el 17 de agosto, aparte de nosotros, como digo, por nuestra responsabilidad, no es lo mismo una crónica en una radio que una crónica en un periódico. Entonces una crónica en una radio puede parecer que incluso está pasando algo gordo, ¿vale? Entonces, porque en la radio no solamente importa lo que dices, sino cómo lo dices. Nosotros lo contamos con templanza porque fueron las instrucciones que di yo de que aquí no nos dejamos llevar por nada. Es decir, contamos con templanza esto y con calma y desde el punto de vista de la alteración del orden público. Hay una crónica publicada en el diario El Mundo por un compañero mío de clase en Pamplona, Fernando Lázaro, que yo recomiendo a todo el mundo, que ahora que está esto del Orbit y estas cosas se puede recuperar. 17 de agosto, él la publicó el 18 o el 19, publicó una crónica explicando lo que ocurrió en la Puerta del Sol. Bueno, pues ahí se ve claramente lo que ocurrió, que no hubo enfrentamientos entre dos partes, ¿vale? Sino una persecución a una serie de personas que estaban en la Puerta del Sol. Y además con gritos muy desagradables todos, ¿eh? No solamente por los insultos, sino por lo que decían. Entonces, esa parte sí, se la podemos reprochar al gobierno. Y yo reprocho a mi profesión, y no solo en España, sino en todo el mundo, porque más o menos todos seguimos lo que estaba pasando en todo el mundo, y que de alguna manera desenfocaron buena parte de la información de la Jornada Mundial de la Juventud, porque hubo una manifestación contra la presencia de Benedicto XVI en España. Bueno,
pero eso es lo que hablábamos antes de la propaganda y la información. Es decir, hubo mucha propaganda, porque evidentemente no hay nadie en este mundo con capacidad de organizar lo que se organiza aquí en Madrid. Nadie, jamás, nadie, no existe, es imposible. Nadie junta a 2 millones de personas aquí, nadie. No, es que ¿y para qué las junta, además? Ojo, ¿eh? ¿Y para qué? Entonces eso genera en algunos ambientes inquietud y bueno, pues la información que se dio por parte de algunos fue no era información, no era verdad lo que estaba pasando, porque no se reflejaba la realidad. Y luego no hay más que preguntar a la Policía Nacional, que dan un testimonio muy interesante de cómo vivieron esas jornadas. Se les impidió hacer su trabajo, que no es otro que mantener el orden público y proteger a aquellos que están siendo atacados, ¿no? Y además, en esa crónica de Fernando Lázaro, en un momento dado, le dice, yo me acerco a un mando de la policía y digo, pero ¿no ve usted que que va a pasar algo muy gordo con esta gente? ¿Por qué no actúan? Silencio del mando. Es decir, ahí sí hay un reproche. Yo, vamos, la explicación que da un ministro del gobierno es que la policía no actúa para que no ocurran más cosas. Digo, pues menos mal que no le abrieron la cabeza a nadie y que nadie acabó seriamente ingresado en un hospital, porque se estuvo al borde de eso, ¿no? Hizo mucho daño a ese movimiento la imagen de ese individuo desencajado gritándole a una chica que estaba con un crucifijo en los labios, ¿no? Hizo un daño terrorífico a todo el movimiento 15M. Esa portada que yo creo que sacó El Mundo, esa imagen y algún periódico más, pero esa imagen, porque la imagen muchas veces sirve para eso también, le ha pegado al 15M, yo creo que una estocada fuerte. Y la ha dejado tambaleándose, porque de hecho el 15M ahora solo sirve para que haga su programa de gobierno el candidato socialista, que es lo que está haciendo con el 15M. José Luis Pinilla. Gracias. Bueno, gracias por su intervención. Soy José Luis Pinilla, trabajo en el ámbito de las migraciones. Yo quisiera una intervención quizá tirando por lo alto en función un poco del contexto en el que estamos convocados, que gira en torno a la propuesta de evangelización para la vida pública en España. Y hacer una doble pregunta en una clave más general y en otra clave más particular. Sí. En la clave más general o más global, la pregunta sería, además hablando con una persona que en su itinerario pues ha pasado por la presencia en distintos medios de comunicación, la pregunta es el papel que juegan, o que cree usted que juegan los medios de comunicación, no solo la radio, sino los medios de comunicación en general, en el tema de la nueva evangelización o de la evangelización que se propone la Iglesia como reto, que las doctrinas pontificias están insistiendo como algo fundamental en cuanto a cambio de mentalidad de valores determinantes, de puntos de interés, de líneas de pensamiento, de fuentes inspiradoras. Bien. Entonces a mí me parece que eso es importante, ¿no? Porque recordar el papel de los medios en la propuesta que nos trae estas jornadas sobre la nueva evangelización me parece fundamental, además de la situación concreta política o económica a la que usted alude. Esa es la pregunta primera general. Al hilo de esta viene la pregunta más particular, y es esa cierta percepción que existe en el imaginario colectivo o pues uno parece que lo detecta en bastantes situaciones. Desde luego en el ámbito de nuevas migraciones está suficientemente detectado, muy señalado y muy denunciado por la ejemplar labor de Cáritas. El riesgo que existe en la creación de estereotipos y de la
desvalorización del valor de la dignidad de la persona humana, en concreto en determinados colectivos que en el contexto social están ya marcados por cierto rechazo social, como pueden ser inmigrantes o como pueden ser otro tipo de personas, ¿no? A mí me parece que hay una responsabilidad grande porque, uniendo con la primera parte, de cara a la evangelización y a la propuesta evangélica de la Iglesia a través de los medios, y en concreto a los medios eclesiales, el lograr crear opinión pública para conseguir, o para por lo menos proponer, que el inmigrante o cualquier otra persona en situación de vulnerabilidad sea reflejada desde una antropología basada en el Evangelio, donde lo fundamental es la dignidad humana y no tanto su situación laboral o irregularidad, etc. A mí me parece que hay una misión muy importante, muy delicada, porque luego transmite en el colectivo de la sociedad pues una especie de estigmatización de determinados colectivos, de determinados grupos humanos que provocan, incluso a nivel político, movimientos de rechazo, xenofobia e intolerancia. Termino, perdón por la longitud de mi intervención, con un dato precisamente proveniendo de la institución que he citado antes, de Cáritas, en uno de sus mejores organismos, que es los estudios que FOESA proporciona, ¿no? Donde en determinadas constataciones, a la hora de valorar, me refiero al campo de las migraciones porque es lo que más conozco, pero supongo que en otros colectivos pasará algo parecido, los problemas que detecta la sociedad española, en concreto el problema de la migración, pues siempre aparece entre los 4 o 5 primeros problemas considerados a nivel global. Pero es curioso que cuando dentro de esa misma encuesta se alude a la relación personal del sujeto con estos colectivos, eso debe ser un problema. Es decir, cuando se le pregunta directamente si usted en su relación con los emigrantes ha tenido problemas concretos, la estimación de la, entre comillas, peligrosidad social de ese problema baja hasta el puesto 25 o el 30, no sé, por aquí hay técnicos maravillosos de Cáritas que me podrán corregir. Primera pregunta, papel de la evangelización, papel de los medios en la nueva evangelización. Segunda pregunta, en el aspecto particular, algo sobre la responsabilidad social a la hora de abordar la transmisión de determinados colectivos vulnerables. Muchas gracias. No. Empiezo por el final, por la segunda pregunta. Muy cerca de aquí, en la glorieta de Cuatro Caminos, últimamente, y de manera sorprendente, porque no había ocurrido, ocurría de manera, yo creo que muy esporádica y casi nada, pues hay frecuentes redadas en la boca del metro. Hay en otras plazas de Madrid, pero ahora se han llegado aquí hasta Cuatro Caminos y la policía, agentes de Paisano, pide la documentación a todo aquel cuya tez o cuyo aspecto no se pueda clasificar en el españolito medio, aunque hay españolitos medios que a lo mejor ya tienen la documentación española y tienen un color de piel distinto. Bueno, se está pidiendo documentación a muchas personas que además se asustan, y mucho, porque tienen un trabajo, porque están pendientes de que después de 5 o 6 años que le den la nacionalidad, porque están pendientes de muchas cosas, porque dependen de los 600 euros de limpiar en 4 casas, y eso está pasando, ¿no? Y este gobierno empezó con papeles para todos, y ahora considera que los inmigrantes son unos costes que hay que quitar. Por eso se está pidiendo los papeles, porque cada señor que pone esa frontera es un coste menos. Y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, yo soy defensor de la libertad de mercado, sí. Sí, sí.
claro que soy defensor de la libertad de mercado, pero creo que el mercado no puede arrasar con todo, ¿no? No puede arrasar con todo. Es decir, yo creo que nuestra Constitución dice que somos un Estado social y de derecho. Es lo que dice nuestra Constitución y yo me lo creo. Y respecto a la inmigración, personalmente, cuando mi mujer y yo estamos trabajando, de mis hijos cuida una persona que no nació en España, que está pendiente ya de conseguir su nacionalidad y que, en fin, yo las veces que personalmente he tenido que enfrentarme a eso, a esas situaciones, y es decir, forman parte de nuestra vida cotidiana. Es decir, estigmatizar a esa gente, en fin, yo creo que periodísticamente hablando, yo no creo que haya en general en la profesión periodística unas posiciones contrarias a la inmigración, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que en líneas generales hubo una avalancha en 1999, como todo el mundo sabe, de X millones de personas. Buena parte de ellos están aquí y sin ellos no es posible que esto funcione, ¿eh? Sin ellos esto no... Es decir, hay una parte de la economía productiva española y de la sociedad española que ellos ya forman parte de eso, ¿no? Y sin ellos esto no sale adelante. Ese es mi pensamiento personal, que sin ellos esto no sale adelante. En mi familia, en mi casa, en mi modestia, pues necesitamos ayuda y la hemos encontrado en gente que ha venido de fuera, ¿no? E intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, que esa gente tenga todos sus derechos y todas sus necesidades cubiertas, ¿no? Y creo que eso le pasa a miles de familias que ayudan al prójimo, que es esta gente que viene y que tiene derecho a trabajar y a vivir aquí. No, es decir, a mí me cabrea mucho, perdón por la expresión, esto de las redadas que está pasando, ¿no? Y yo creo que eso es, desde un medio de comunicación es denunciable, y desde un medio de comunicación de la COPE es obligatoriamente denunciable. Respecto a la evangelización desde los medios, yo he trabajado en varios medios de comunicación y creo que ahí, empezando por el sector público, ¿no? Y creo que ahí la actitud personal ante determinadas cosas es la que marca la diferencia, ¿no? Es difícil que la línea editorial de Televisión Española, de Radio Nacional, gobierne quien gobierne, tenga presente eso, por lo que me interpelaba usted, ¿no? Mi actitud personal ante las cosas ha sido esa, ¿no? Y creo, por eso, considero, a mí mucha gente me pregunta, compañeros, pero ¿por qué la Iglesia tiene que tener medios de comunicación? Digo, ¿tú qué crees? Dime por qué no. Dime por qué no. Es decir, lo que pasa es que los medios de comunicación vivimos en un mercado donde hay que competir y es necesario el ingreso para poder seguir subsistiendo. Entonces, para hacer esa labor hay que hacer otras también, ¿no? Y hay que competir en determinados ámbitos de la sociedad, en determinados contenidos, para poder existir. A partir de ahí, yo creo que la plataforma está bien anclada en la sociedad española y yo creo que ahora se ha abierto una vía en la televisión que ha demostrado este verano que puede funcionar. Y en el resto, pues los profesionales que hemos sido formados de una determinada manera y que creemos en lo que creemos, pues aportamos todo lo que podemos allá donde vamos, ¿no? Y yo le garantizo a usted que cuando yo hacía informativos en Onda Cero, había cosas de las que se hablaba de la manera que yo decía. Porque las creo. Y que ahí tenía la libertad de hacerlo. Afortunadamente he tenido libertad para hacerlo, ¿no? Pero yo por eso defiendo que el actual propietario de la empresa en la que trabajo se mantenga firme y aguante la tormenta financiera y la tormenta lo que sea y que siga existiendo, porque es imprescindible. Por los demás no van a hacer mucho más, ¿eh? Los demás no van a hacer mucho más, se lo garantizo. No, es muy difícil. Es muy difícil ponerte a editar un telediario y cuidar determinadas imágenes y cuidar determinados mensajes y hacer determinadas cosas. Es muy difícil, hay que echarle mucho valor. Yo eché el que pude, ¿eh? Con mis 30 años cuando estaba allí eché el que pude. Pero no es sencillo, no es nada sencillo, ¿eh? No sé si he respondido un poco a sus preguntas. Tenemos una pregunta más, aunque estamos casi fuera de tiempo, si es muy rápida. Aquí adelante. Adelante, adelante. Muy buenos días. Pues, Mi pregunta es muy... sí. Hola. Mi pregunta es muy buenos días. Buenos días. Al principio de la conferencia se ha afirmado que es necesario contar la verdad. Sí. Pero a renglón seguido se ha dicho que la objetividad no existe. Sí. Me encantaría
Que sería una explicación al respecto. Espera que vamos a hacer las dos juntas. Sí. Hacemos otra pregunta también aquí adelante, en primera fila. Y Juan Pablo termina contestándola. Hola, buenos días. Soy Vicente Navarro de Luján, de Valencia, y fui fundador de una Facultad de Ciencia e Información de UCEM Valencia y decano de ella 10 años. Quiero hacer una serie de planteamientos muy sintéticos. El primero es en torno a la transmisión que estamos haciendo a través de los medios de comunicación y del ambiente que se está creando sobre la situación social. Transmitimos en general una falta de esperanza social. Quiero decir lo siguiente. Cuando uno analiza, por ejemplo, la obra de San Agustín, en su última etapa está cayendo el Imperio Romano, que ha sido su cultura, su vida, su filosofía. Él percibe que el mundo está fatal, que el mundo está al borde de la extinción. Cuando uno lee ciertos textos de Santa Teresa de Jesús, que vive con intensidad la etapa de reforma, dice, tiempos recios, vaya tiempo nos ha tomado. Pero cuando uno lee cosas de la España de los años 20-30, vaya sociedad que había aquí, qué nivel de tensión y qué nivel de negritud. Por tanto, yo creo que lo primero que tenemos que hacer a través de los medios de comunicación y aquellas personas que podamos ser creadores de opinión, sí, es crear la opinión de que estamos en el mundo que estamos, que no es ni mejor ni peor que otro, sino que es el que nos ha tocado ya. En ese sentido, yo creo que la segunda función de los medios de comunicación ahora es la creación de sentido crítico en la sociedad. Que la gente, ante el mensaje informativo, tenga capacidad de discriminar el mensaje. Hoy, por ejemplo, una anécdota. Me llega la noticia de que uno de los líderes del 15M propaga a través de Internet la tesis de que el 11S fue creado por los propios servicios de investigación norteamericanos para justificar una intervención. Y eso tiene, a su vez, hoy acogida en un periódico, concretamente el Diario Público. Frente a eso hay que generar un espíritu crítico. Eso no tiene fundamento y hay que responder a eso sin fundamento. Segundo, no hay que desanimarse por una razón. Si la propaganda y la manipulación ideológica ejecutada durante los últimos años a través de ciertos medios fuera algo irreversible, no estaríamos ante una sociedad cuya perspectiva es cambiar la opción política del gobierno. Por tanto, no podemos caer en una especie de, no sé, de depresión, es decir, la propaganda lo puede todo y contra eso no se puede hacer nada. Por tanto, la transmisión de valores a través de los medios, a través del proceso educativo, para mí es fundamental. Perdona, pero voy a contar una anécdota. Hay que terminar, Vicente, hay que terminar ya. Pues entonces ya no la cuento. Sí, sí, pero la anécdota y punto final. No, es que la anécdota es un poco larga, entonces vale, dejo para la intervención. Pero quiero decir que cuando pregunta a alguien cuál es la función en el proceso de nueva evangelización de los medios de comunicación, yo diría, entre otras, la fundamental, servir para la creación de criterio y de espíritu crítico en el oyente, en el lector o en el telespectador. Ese sería el gran papel, la gran aportación a la sociedad actual. En fin, nada más. Muchas gracias. Termina Juan Pablo. Bueno, yo creo que voy a responder a las dos a la vez. Con el ejemplo que ha puesto Vicente, lo que publica Público y lo que dice ese chico, o ese líder del 15M, que ya aquí a cualquiera le llaman líder de algo, no es verdad. No es verdad. Pero existe el pluralismo, incluso el pluralismo de no contar la verdad. El pluralismo incluye no contar la verdad, porque existen medios de comunicación que no dicen la verdad. Es decir, cuando... ¿qué es la objetividad? La objetividad es que todos hagamos lo mismo, todos tengamos la misma posición ante el acontecimiento. Por eso la objetividad no existe. Existe la honesta subjetividad del periodista. Es decir, la fotografía del individuo desencajado gritando a la peregrina del 15M salió en un periódico, nada más en portada. Para mí es la noticia, la imagen del día, pero no todos los periódicos la ponen. ¿Por qué? Porque consideran, como decía yo antes, que la actualidad es un escaparate muy grande y coges el trozo que crees que refleja la verdad del acontecimiento. Pero nadie coincide. Unos dicen una cosa, otros otra, y ahí está el pluralismo y la capacidad que podamos tener los medios de comunicación
de crear una conciencia crítica y de atraer al oyente y de que el oyente se sienta identificado y le guste determinada radio, determinado periódico, determinada televisión. Pero la objetividad es imposible. Es imposible que todos contemos la misma noticia igual. A eso me refiero con lo de la objetividad. Es decir, existe el pluralismo, que es lo que algunos empeñan en negar en todos los ámbitos de la sociedad. Es una sociedad plural. Y nosotros, como católicos, tenemos nuestro papel, cada uno en su profesión y en su vida y en su parte de su parcela de la sociedad, ¿no? Y en el caso del periodismo, es imposible que una misma noticia, si hace usted el ejercicio de va al kiosco y verá coja la misma noticia, la de Grecia, ¿vale? No verá un mismo titular, no verá una misma composición de una portada, porque es imposible contarlo igual. Porque al hacer esa portada hay una persona diferente. Si no habría distintos medios de comunicación. Si la objetividad existiera, habría un solo medio de comunicación. No, es que no existe. ¿Qué es ser objetivo? ¿Qué es ser objetivo? ¿Ser imparcial? ¿No ser crítico ante el acontecimiento? ¿Qué es ser objetivo? Sí. Pensar en lo que les cuentan es que no cabe mayor grado de objetividad, sobrecoge. Sí. Además, esto es el único y vienen a contarle está hablando de la muerte de Cristo. Sí. Pero caramba, esto es un ejercicio de objetividad digno de ser mencionado. Luego, ¿por qué hay que negar a priori? Yo creo que es discutible y de hecho he formulado una pregunta. Sí, pero porque ahí a negar que existe la objetividad, existe la honesta subjetividad del periodista. Estoy hablando de la profesión periodística. Sí. Es que es muy yo creo que sí hay una objetividad. Pero sinónimo de verdad. No. Que los medios de la comunicación, es ya una opinión particular y generaliza. Creo que es poco. Hay que separar la objetividad del hecho en sí, de lo que pasa, contado simplemente el hecho a lo que puede ser esa subjetividad de apreciación, acción. Vale. Eso yo creo que sí. No te oigo, perdóname. El hecho, lo contábamos antes. ¿Cuál es el hecho? El hecho es 2 millones de personas frente a 200. ¿Vale? Ese es el hecho. Bueno, porque hay quien titula que 200 es la noticia o 2 millones. Para mí la noticia son los 2 millones. Para el señor de la BBC son los 200. Entonces, ¿cuál es la objetividad? Bueno. Juan Pablo tiene 5 minutos más para tomar café. Claro, fuera. entonces... Hay que cortar porque si no nos cortará el micrófono. Le agradecemos con el horario. Le agradecemos muchísimo a Juan Pablo su presencia.